las declaraciones del doctor Romero, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, anunciando la postergación de las elecciones para el 18 de octubre. Bien, tenemos también ya a nuestro invitado en línea. Está con nosotros el doctor Israel Quino, quien es analista político, con quien estaremos conversando sobre este tema. Doctor Israel, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido al programa. Estimado Roby, muy buen día, agradecido yo por la comunicación y a través de TVOF un cordial saludo al pueblo boliviano. Bien, doctor, el Tribunal Supremo Electoral ayer ya lo ha anunciado, la postergación de las elecciones para el 18 de octubre. ¿Qué análisis podemos hacer sobre esto, doctor? ¿Tiene las atribuciones respectivas? ¿No se está vulnerando ninguna norma? ¿Se está cumpliendo a cabalidad lo que dice la Constitución Política del Estado? Por favor, doctor. Algo importante, Roby, el primer elemento, ya no es una simple Corte Nacional Electoral. Hoy en día el Tribunal Supremo Electoral es un órgano de poder, constitucionalmente dispuesto y además en igualdad jerárquica del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La decisión institucional, legal y constitucional del Tribunal Supremo Electoral, por supuesto que se encuadra en el margen de lo dispuesto por nuestra ley fundamental, nuestra Constitución Política del Estado. Le atribuye la Constitución al Tribunal tres mandatos específicos: administrar, organizar y ejecutar un proceso electoral. La ley 018, que es la ley del órgano electoral, una ley orgánica dispuesta expresamente a desarrollarse en la Constitución, en las disposiciones transitorias, como una de las 5 leyes orgánicas, le da la competencia al Tribunal Supremo Electoral para fijar fecha de proceso electoral cuando se haya cumplido un determinado periodo. Los demás procesos electorales necesitan ley específica, dice la ley del órgano electoral 018. La ley 1266, la ley 1269, la ley 1297 y la última, la ley 1304, han dispuesto y regulado una proyección respecto a una fecha de día de elecciones en el país. El Tribunal Supremo Electoral ha sido respetuoso del mandato del principio de legalidad de la Constitución para que en virtud de este formalismo se genere y se disponga una fecha específica para la convocatoria a elecciones generales. ¿Qué ocurre, sin embargo, en la última ley sancionada? Existe una imprecisión técnica, siendo extremadamente minuciosos con el análisis de esa ley, que le permite al Tribunal Supremo Electoral, de manera autónoma, y dice esa ley, bajo una resolución expresa y fundada, resolverá, en resolución de sala plena, la fecha del día de las elecciones generales. Aquí hay que ser hay que hacer mucho énfasis, estimado Roby, porque ocurre que la propia ley que fijaba el 6 de septiembre no contemplaba, si se quiere, la segunda vuelta. Entonces, por ello, le da esa facultad al Tribunal Supremo Electoral de fijar un día de elecciones, y si ese día se desarrolla y no hay ganador, podía convocarse 45 días más allá del 6 de septiembre. Había esa permisibilidad con la actual ley en vigencia. Por ello, en ese carácter interpretativo, el Tribunal Supremo Electoral, obedeciendo el mandato de la ley del órgano judicial, el mandato de la Constitución, define de manera autónoma y como debe ser, como un órgano de poder del Estado, señalar el día del proceso de elecciones, considerando, porque no lo hace de manera aleatoria, no lo hace de manera voluntaria, lo hace de una manera científica, promovida por ese consejo científico con el cual está trabajando el Tribunal Supremo Electoral, que además tiene la presencia de organismos internacionales como la OPS, de esa proyección, si bien es todavía de incertidumbre, en el que en esa fecha, en octubre, sí se tenga la certeza del descenso, tanto con el nivel de contagios y también con la tasa de letalidad. Por eso hay que ponderar esta decisión del órgano de poder como es el Tribunal Supremo Electoral. Bien, doctor, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en el caso de que
el 18 de octubre, por ejemplo, el tema de la infección esté en su punto más alto. Entonces no vamos a poder ir a votar. El tribunal tiene la potestad de postergar nuevamente, hacerlo ya, porque esta es la cuarta vez. Entonces ya vamos para una quinta. ¿Y hasta cuándo y hasta dónde puede el Tribunal Supremo Electoral alargar esto de las elecciones? Sí, la decisión y recomendación del Consejo Científico de Salud, con el cual está trabajando con la presencia de organismos internacionales, el Tribunal Supremo Electoral, debe analizar esa recomendación respecto a esa curva de contagio. Si consideran todavía que para el 18 de octubre, que es la fecha señalada para las elecciones, continúan el incremento de contagios, volverá a recomendar seguramente una probable modificación nuevamente de fecha. Pero como hoy o como ocurre en octubre, todo es una incertidumbre respecto al manejo estadístico de cifras, de nivel de contagios. Entonces, deberá esperarse a que se cumplan las fases del calendario electoral, a que continúe desarrollándose el propio proceso electoral en sí, cumpliendo estas fases, y a partir de allí recomendar o no el día, ¿no?, en que se deba desarrollar la asistencia a las urnas. Si no ocurre aquello, también para el 18 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral tiene todas las condiciones económico-administrativas para consolidar que este proceso electoral, respecto a la asistencia de todo el padrón electoral, de todos los electores en el país, se conlleve con las medidas de bioseguridad necesarias, preservando el distanciamiento social. Es probable que inclusive se pueda definir horas de votación en la jornada electoral, la ampliación en la propia jornada electoral en cuanto a horas, el incremento de recintos electorales para reducir la aglomeración de personas y otras medidas que pueda definir el Tribunal Supremo Electoral. Y de allí que es importante valorar las decisiones que se tengan. Pero algo también que es clave y trascendental, Roby, esta suspensión no puede ser indefinida. Existe la Declaración Constitucional 01/2020 que fija como plazo el año 2020 para la elección de nuevas autoridades. Solo así pudieron prorrogarse excepcionalmente en el mandato el Ejecutivo, el Legislativo, alcaldes y gobernadores. No puede ir más allá del año 2020 este mandato y una prórroga indefinida. Eso hay que tomarlo en cuenta. Por ello, apenas se reduzca la cantidad de contagios en el país, pues el Tribunal Supremo Electoral tiene todas las atribuciones constitucionales de fijar inclusive una probable modificación o retraso en días de esa fecha, o mantenerla vigente en virtud a las recomendaciones de ese Consejo Científico Médico. Bien, queda clarísimo. Yo quería hacerle justamente esa pregunta porque vivimos en un tiempo excepcional en el cual tenemos un gobierno transitorio en realidad, ¿no? Y el gobierno transitorio no puede quedarse más allá del 2020, según lo que explica o nos acaba de explicar. Con eso queda clarísimo, doctor, la figura. ¿Qué vamos a hacer en caso de que, suponiendo en el hipotético caso de que la pandemia esté en su pico más alto en diciembre, doctor, y según lo que nos dice usted, no puede prorrogarse esto más del 2020, pero en el hipotético caso, le reitero, de que esto pueda expandirse más, el coronavirus recién haga su pico más alto de infección en diciembre. Le doy una fecha, a ver, promedio, digamos el 25 de diciembre, por Navidad estamos en el pico más alto. ¿Qué se hace en este caso? Sí, esa consideración hipotética, estimado Robbie, de 5 meses en este momento, considerando la condición hipotética, estaríamos en ese razonamiento que el pico más alto de incremento estaría en diciembre. Entonces, a esperar el pico más alto, mejor adelantar. Por ello también el Tribunal Supremo Electoral tiene esa facultad y en virtud de las recomendaciones del Consejo Científico Médico puede adelantar. Si las proyecciones estadístico-científicas están pronosticando que a diciembre recién va a ocurrir la curva de contagios, entonces adelantemos el proceso eleccionario. ¿Para qué esperar el incremento de la mayor curva de contagios? Doctor, pero le hago la siguiente consulta, doctor, perdón. Le hago esa pregunta, ¿por qué?
porque ya venimos 4 veces postergando las elecciones y supuestamente cada vez es porque se ha elevado el número de infectados. Entonces, le hago esta pregunta porque seguramente antes del 18 de octubre, suponiendo viene un nuevo rebrote o qué sé yo, los que están a cargo de esto de salud van a decir que estamos en un rebrote alto, se va a volver a postergar. Suponiendo un mes más hasta noviembre. En noviembre nuevamente va a llegar el tema de que se posterga porque hay el rebrote y hasta diciembre. Por eso le hacía la pregunta, tal vez no he sido muy específico. Sí, es probable. Esas proyecciones, estimado Robbie, como tú lo mencionas bien, son de probabilidad. Entonces, si ocurre lo mismo en la formalidad, en los hechos legales y constitucionales, se va a requerir de un nuevo fallo del Tribunal Constitucional, una nueva ley excepcional y complementaria a la excepcionalidad del mandato que el Tribunal Constitucional dijo que acaba el 2020. Se va a requerir otra declaración de constitucionalidad para que se pueda generar una segunda ampliación excepcional, pero producto y motivación del cuidado y resguardo del derecho a la salud y la vida. Es una situación hipotética, probable, estimado Robbie, justamente estamos jugando con probabilidades que se necesitaría. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en cualquier consideración, ya recomendó en el primer fallo que las autoridades políticas deben otorgar todas las condiciones necesarias para la celebración de un proceso electoral. Y esto es generar garantía para los electores para reducir los contagios cuando quieran asistir el día de las urnas. Por ello, no es contradictorio decir que el derecho a los derechos políticos o derecho a la salud no son contradictorios, ya no son contradictorios. En un primer momento sí, porque estábamos inicio de la pandemia, ahora ya no. Estamos conviviendo con el virus, Robbie. Todos los días servicio público está habilitado. Existe cuarentena flexible en casi todo el país. Los bancos trabajan normalmente, los funcionarios públicos trabajan normalmente, la actividad de la privada trabaja normalmente, la actividad comercial está trabajando normalmente. Entonces, ¿por qué cuestionar el día de las elecciones? ¿Por qué cuestionar que asistamos a las urnas si todo lo estamos haciendo de manera normal, necesariamente por este efecto también económico de la pandemia? Entonces, si podemos cuidarnos, si podemos tener medidas de bioseguridad para convivir con el virus en todas las actividades que necesitamos, también lo hagamos el día de las elecciones. Así, por eso las recomendaciones del Comité Científico en Salud deben considerar este margen y debe realizárselo así. No podemos tener un gobierno de transición indefinido. Su mandato es específico, no es legítimo. Este gobierno de transición es legal, pero no es legítimo. Por ello tiene esas debilidades, por eso estamos en una crisis institucional en que el Ejecutivo pide créditos, el Legislativo le para. El Legislativo sanciona una ley, el Ejecutivo no la quiere promulgar. Ya estamos en una crisis institucional, inclusive atentando a los principios democráticos del país. ¿Quién es el que paga la factura de todo esto? El pueblo boliviano. El gobierno en transición tiene un periodo y el mandato de la Constitución de convocar a elecciones. Quiso candidatear a la presidenta en transición. Está en su derecho, pero va a ser el pueblo boliviano quien le dé o no le dé la confianza el día de las elecciones y evalúe cómo gobernó, qué es lo que hizo en tiempo de pandemia, qué hizo con los respiradores, cuál es el antecedente de compra de respiradores de este gobierno en transición en pandemia. ¿Cuántos muertos hay en el país? ¿Cuánto contagio hay en el país? ¿Cómo es que debemos evaluar las medidas preventivas, paliativas o de resolución, de contención de la pandemia? ¿Qué se ha hecho en el país respecto a la salud? Eso va a evaluar el pueblo en las urnas. Por ello, tener un gobierno que es legal, pero no es legítimo, genera un perjuicio al pueblo boliviano. Por ello, la necesidad de reconstruir el poder político el día de las elecciones y a partir de allí, con un nuevo gobierno legal y constitucionalmente electo, se tengan 5 años para generar políticas de salud, porque el coronavirus no se va a ir este diciembre ni cuando tengamos presidente, Robbie. Necesitamos políticas de Estado en materia de salud, no medidas paliativas, no medidas eventuales que mediante decretos supremos estén comprando cositas pequeñas para decir que están trabajando por la salud. En absoluto.
La cifra de muertos, la cifra de contagios es muy preocupante, muy alarmante. Y lo peor, no existen condiciones en el sistema de salud para asistir cuando uno tiene síntomas, hospitales colapsados, morgues colapsadas, ni los cementerios están teniendo espacio para enterrar los decesos por el coronavirus. ¿Qué se hace? ¿Cómo en esta situación el boliviano puede estar tranquilo? ¿Qué estado de gobierno tenemos? Esa es la situación por la cual debemos asistir a las urnas y no dejar en incertidumbre al pueblo boliviano. Bien, doctor, ha quedado clarísimo. Doctor Quino, ¿alguna recomendación para, en el supuesto caso de que ya estemos entrando a una elección y esto no se postergue más? ¿Alguna recomendación, doctor? Lo importante, estimado Robbie, que el Tribunal Supremo Electoral defina las medidas de bioseguridad necesarias y naturalmente la población menos riesgosa debe asistir como jurados electorales, es decir, la población que no pertenece a la tercera edad. Segundo elemento, que los jurados electorales deben tener todas las condiciones y cuidados necesarios que el Tribunal Supremo Electoral les otorgue para que estén resguardados y eviten el contagio. El Tribunal Supremo Electoral debe considerar otros escenarios, otros espacios para la amplitud en recintos electorales y reducir la cantidad de votantes por mesas de sufragio para que no exista aglomeración. Debe designarse inclusive horas de votación para las personas para evitar estén cerca. Hay que garantizar el distanciamiento social el día de las urnas. Y finalmente, el Tribunal Supremo Electoral ha dado muestras de certidumbre, de órgano de poder, muestras institucionales debidamente ponderadas y que además celebro en ese margen constitucional en las cuales ha realizado. Debe generar ese mismo mecanismo, esa misma institucionalidad de órgano de poder y no doblegarse a ninguna presión política de ninguna organización política, ninguna presión política de un gobierno en transición, ninguna presión política de unos 2/3 del legislativo. Debe resguardar en su condición de árbitro electoral, ese es su rol, imparcial para reconstruir el poder político en el país. Bien, muchísimas gracias, doctor, por la orientación, el análisis que nos hace y sirve de mucho, por supuesto, para nuestra teleaudiencia. Le agradecemos el que haya podido estar con nosotros. Será hasta otra oportunidad, doctor. Agradecido por la comunicación, estimado Robbie. Dios bendiga sus hogares. Muy buen día. Bien, ahí estuvo con nosotros el doctor Israel Quino, analista político, que nos estaba dando un panorama de lo que es el tema ahora de la suspensión de las elecciones. Se ha dictado para el 18 de octubre y todo aquello que concierne en realidad legalmente, ¿no? Porque es bueno estar informado, saber qué es lo que legalmente corresponde, ¿no? Esa es la clave en realidad. Bien. Vamos a